Bueno, hoy vamos a hablar de trastorno de pánico, también llamado años atrás trastornos de angustia. La ansiedad precisamente es un factor inherente a la condición humana y siempre ha sido considerada más desde el punto de vista de los intelectuales, filósofos, sociólogos, literatos, artistas, etc. Es más, hay un determinado periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial en que la ansiedad fue considerada el trastorno de la década. La década de la ansiedad se llamó, al cual Oden en su ego le puso forma literaria y Bernstein le dio forma musical. Estar ansioso era de alguna forma un cierto prestigio, era ser sensible a las vicisitudes de la vida cotidiana y también a las vicisitudes de determinados momentos históricos y tener un compromiso en la reflexión y en la preocupación en relación al tema. ¿Qué ocurre? Que esa ansiedad tratada así por filósofos, religiosos, sociólogos, etcétera, de pronto la medicina comenzó a tomar conciencia que podía tener una forma muy intensiva, generar discapacidad y en algunos casos conducir al suicidio o al consumo de sustancias para aliviar esa fuerte ansiedad o malestar, y entonces se comienza a hablar en la segunda mitad del siglo XX de los trastornos de ansiedad. La psiquiatría en el siglo anterior se había dedicado a las grandes patologías que veía en los psiquiátricos, a la psicosis, a las demencias, a los retardos mentales, a los trastornos severos de la personalidad o las personalidades psicopáticas, o a las secuelas neurológicas que tenían repercusión psiquiátrica, como en la epilepsia o en los traumatismos cráneoencefálicos que dejaban secuelas epilépticas, pero dejando o no prestando tanta atención al tema de la ansiedad, que entraban dentro de la categoría de las así llamadas neurosis en términos muy genéricos y que quedaron recién para la preocupación de algunos del psicoanálisis, que se ocupó más de este tema de las neurosis. Pues bien, decía que en la segunda mitad del siglo, y dada no tanto la mayor incidencia del problema, sino la posibilidad de mejor precisar, diagnosticar y tratar estos trastornos de ansiedad, es que comienza a hablarse de trastornos de ansiedad. Precisamente los trastornos de pánico son una de las formas más importantes de los trastornos de ansiedad, más importantes porque dejan secuelas discapacitantes y no son tempranamente abordados y tratados, y porque incluso pueden conducir, como antes mencionaba, al suicidio o a la comorbilidad con otras enfermedades. Los otros trastornos de ansiedad que voy a enumerar sucintamente son las fobias específicas a un determinado objeto neutro, pero al cual pasa a tenérsele temor, o las fobias sociales, los trastornos de estrés agudo, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo. Pero decía que entonces el trastorno de pánico pasa entonces a ser una entidad sumamente importante.